Bien, estamos de vuelta, estamos en la segunda parte del programa. Hay muchas preguntas que después vamos a tratar de contestarlas sobre el final. Y hemos hablado así en forma general de algo muy común, muy frecuente, y sobre todo en nuestra provincia. Sabemos que nuestra provincia tiene un alto índice, a pesar de que no conocemos bien los números, como decía la doctora, pero sabemos que la parasitosis o las parasitosis en nuestra provincia son muy frecuentes, que hay distintos tipos de parásitos, que bueno, también hay chicos que por ahí están subalimentados, hay chicos que están bien alimentados en cuanto a cantidad, pero no a la calidad. O sea que hay todo un tema que ver, ¿no es cierto? Después están los veganos, después están los vegetarianos, después están o sea que la anemia en sí, como decía la doctora y lo dejó muy claro al principio, puede ser la punta del iceberg, ¿no es cierto? Uno a veces puede ir al médico porque sospecha que está anémico, porque su médico de cabecera le manda a un hematólogo porque cree que está anémico o porque vio los análisis. Y bueno, y a lo mejor uno puede salir con el tratamiento, como decían las doctoras, con hierro, con ácido fólico, con una dieta adecuada, con un nutricionista, con actividad física, que siempre es válido para todo. Pero también a veces uno podrá encontrarse o puede encontrarse lamentablemente con que no es una simple anemia, sino que puede ser alguna enfermedad o alguna patología un poco más complicada. Y ahí entramos en un terreno, digamos, muy amplio, que vamos a tratar de resumir lo que podamos, esto de las más importantes en este tiempo que nos queda, digamos, porque bueno, ellas las viven a diario, ¿no es cierto? Cuando uno escucha determinadas palabras, se pone muy mal, se pone, pero bueno, pero ellos lo viven a diario y aparte yo digo, uno tiene que estar preparado, como cada uno su especialidad, ¿no es cierto?, para tratar a la persona que se infartó, para tratar al que tiene un cáncer, al tratar al que tiene una enfermedad degenerativa. Bueno, las doctoras tienen que lidiar con algunas enfermedades más complicadas que la anemia, ¿no es cierto? Así que... Bueno, es lo que nosotros llamamos oncohematología. Oncohematología. Son los cánceres de la sangre. Cánceres de la sangre, exactamente. Lo vamos a dividir en dos grupos grandes. Yo veo la parte de las leucemias y a la doctora le dejo los linfomas. Excelente. Y los mielomas. Está todo bien calculado. Tratamos de organizarnos un poquitito. ¿Cómo no? En realidad, la palabra leucemia aterra. Cuando alguien la escucha o cuando simplemente piensa en ella, ya creo que pierde toda forma de pensar coherentemente. Y en realidad lo que tenemos que saber es que las leucemias, algunas son agudas y otras son crónicas. Las leucemias crónicas existen dos tipos, las mieloides y las linfoides son bastante indolentes, son bastante buenitas, por decirlo de algún modo. La palabra es tremenda, pero en realidad es una enfermedad que, si bien no se va a curar, puede tener una calidad de vida y una sobrevida muy buena, incluso en algunas ocasiones sin tratamiento. O sea que cuando uno dice leucemia, guarda, porque puede estar hablando de algo muy terrible, muy tremendo, o de algo bastante simple. Deben ser diagnosticadas correctamente y deben ser seguidas por un profesional que está entrenado en el manejo de estas patologías, como es un hematólogo, ¿sí? Debe tener su médico clínico, su hematólogo, y como las leucemias crónicas se dan en la población mayor, adultos mayores, generalmente un promedio de 50 a 60 años comienzan a aparecer las linfáticas crónicas, deben tener además los otros especialistas que nos deben acompañar, porque nosotros vamos a ubicarnos solamente en el tratamiento. Es un equipo multidisciplinario que tiene que tratarlo. Tiene que tratarlo un equipo multidisciplinario. Bueno, hablemos un poquitito de las crónicas, pueden ser asintomáticas, puede ser un hallazgo en laboratorio. El paciente va a su médico clínico, le hace un análisis y ve que uno de los glóbulos blancos están un poco más aumentados, que son los linfocitos. Le llama la atención, repite el laboratorio porque el paciente no tiene ningún síntoma. Puede parecer un proceso viral, una infección viral puede dar un laboratorio similar, puede no tener anemia, puede no tener plaquetopenia. O sea, cuando hablamos de plaquetopenia decimos que una de las células de la sangre están bajas. No solamente están bajos los rojos, sino las plaquetas también pueden estarlo. Y bueno, nada, lo repite, y cuando se mantiene eso en el tiempo debe hacer un estudio correcto con un hematólogo. Eso en cuanto a las linfáticas crónicas. En cuanto a las mieloides crónicas, esas sí requieren tratamiento. Hoy por hoy tienen tratamientos orales,
tienen un pronóstico bastante bueno, ¿sí? La mayoría de ellas andan bien con el tratamiento y no requieren más que un tratamiento de por vida con un comprimido oral, pero también en seguimiento con un profesional que sepa en qué momento pedir y qué tipo de laboratorios y el seguimiento, y un equipo multidisciplinario. Sí. Y después vienen las agudas, sí, que son el terror de todos. Sí, en realidad me imagino. Son de presentación bastante brusca. El paciente tiene síntomas no más de 2 meses, porque en realidad si uno tiene una leucemia aguda y en 2 meses no lleva un tratamiento, se va a morir de leucemia. O sea, se va a morir de las complicaciones que trae la leucemia, que son o los sangrados o los procesos infecciosos inmanejables, ¿sí? Porque el sistema de defensa del individuo claudica. Sí. O sea, entonces el paciente va a venir no solamente con anemia, va a venir con plaquetas bajas, que son los otros elementos de la sangre que van a causar sangrados. Los sangrados pueden ser como picaduras de mosquito nada más, que se notan sobre todo en los tobillos, porque es la zona más baja de declive. Entonces el paciente puede aparecer con un puntillado y va a pensar primero que es una picadura de mosquito, frecuente en nuestra zona. Las petequias, ¿no es cierto? Las petequias, los hematomas, las equimosis, los sangrados de encía, los sangrados de nariz. Puede aparecer con infecciones que no responden bien a los tratamientos, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, acá esto no es una anemia nada más, acá hay algo más. El diagnóstico obviamente lo va a hacer también un hematólogo, y el tratamiento sí es bastante intenso, es quimioterapia, y algunas veces incluso pueden terminar con otro tipo de terapéuticas cuando no responden a la quimioterapia, como ser un trasplante de médula ósea. Un trasplante de médula. Son bastante tremendas para la gente. Me imagino. Sí, para la familia es difícil contener a un paciente con leucemia, contener a la familia, o sea, el equipo también tiene que ser multidisciplinario, no lo puede manejar el hematólogo solo, sobre todo una gran contención psicológica para la familia y los pacientes. Y bueno, nada, creo que lo que nos interesaba un poco era más que nada las alertas, saber los síntomas de inicio, que son la anemia, las infecciones y los sangrados. Perfecto. Bien. Clarísimo el tema de leucemias. Y ahora, doctora, nos va a contar... Los linfomas. Los linfomas, ¿no es cierto? Bueno, los linfomas son enfermedades de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos en realidad están a lo largo de todo nuestro sistema circulatorio. Sí. Así como tenemos las venas y las arterias, alrededor de todo este paquete van también los ganglios linfáticos, que serían como pelotitas. Y sería la comisaría de nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos con una angina, los ganglios de la garganta, la comisaría, se ponen alerta y se empiezan a producir anticuerpos contra ese germen que nos está produciendo el dolor de garganta, y los ganglios aumentan de tamaño. Y esto es normal. Cuando hay una infección, el sistema inmunológico reacciona, el ganglio aumenta de tamaño porque está produciendo anticuerpos y todas las defensas necesarias para erradicar ese germen. El problema con los linfomas es cuando hay alguna alteración en estos ganglios linfáticos y ya no responden a un germen y empiezan a aumentar de tamaño y no vuelven a su estado natural. Y con el tiempo, en 1 mes, 2 meses, los ganglios continúan aumentando de tamaño y se agregan otros síntomas, como pérdida de peso, sudoración por la noche, cansancio, ¿sí? Y todo esto en el lapso de 2 o 3 meses, y en vez de mejorar, van empeorando. Estos ganglios pueden aparecer en el cuello, supraclaviculares, inguinales o bien en el abdomen. Y a veces producen complicaciones, por ejemplo, pueden comprimir la vesícula y producir un síndrome coledossiano, o comprimir un uréter, ¿sí? Y producir alteraciones en todo lo que es el sistema urinario. Y el paciente en general, cuando consulta por todos estos síntomas. Un ganglio que aumenta de tamaño o varios ganglios. Que puede estar visible o no. O no. ¿No es cierto? O no, exactamente. Y acompañado generalmente por todos estos síntomas, que serían algo así como de impregnación. Sí. Pérdida de peso, sudoración, cansancio, el paciente no se siente bien.
Si bien habrán escuchado alguna vez que hay un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin, hay muchísimos tipos de linfomas, todos tienen unas características más específicas que otras, pero en general se presentan de esta manera. Sí. Y el tratamiento, al igual que las leucemias, esto al ser una neoplasia, es también con quimioterapia. También con quimioterapia. Así es. O sea, sí, lo que quería preguntarle es, porque es algo que siempre se pregunta, ¿no es cierto?, desde el desconocimiento. Los linfomas, ¿hay linfomas benignos y malignos o todos son necesariamente...? No, lo que hay linfomas que se comportan de una manera más benigna, sí, que quiere decir que muchas veces no es necesario tratarlos. Bien. Porque esas masas ganglionares no van a aumentar de tamaño con el tiempo. Por ejemplo, en las leucemias crónicas, como en las leucemias, sí, linfáticas crónicas, pueden tener un componente de linfoma, estar ganglios presentes que con el tiempo no aumentan de tamaño y no es necesario tratarlo. Y hay otros que son mucho más agresivos y que comenzaron con un ganglio en el cuello y terminaron con ganglios en el pecho, en el abdomen, en la ingle, que siguen aumentando de tamaño, sí, y que van produciendo complicaciones. Sí, le preguntaba porque por lo menos en pediatría, y estimo que en clínica en general, es muy común encontrarse con ganglios, ¿no es cierto? Y a la mamá y a los padres, para ser ecuánimes, les preocupa a veces más la presencia del ganglio que de dónde es el origen, ¿no es cierto? Entonces, por más que uno le diga, bueno, ese ganglio que le aparece acá es consecuencia de una amigdalitis, de una angina que tiene, le vamos a dar el antibiótico, se va a curar y seguramente el ganglio después va a retroceder, ¿no es cierto? Va a retrogradar, se va a achicar de nuevo, pero lo que lo trae a veces a la consulta más que nada es la preocupación por el ganglio. Ni hablar cuando aparecen ganglios, obviamente, que no están relacionados con ningún tipo de enfermedad. Un ganglio en la axila, bueno, uno sabe que tiene que buscar alguna infección, pero el tema es ese ganglio que persiste, ¿no es cierto?, o que usted decía, que se va agrandando de tamaño o que va acompañado de otros síntomas, o donde el motivo de consulta es otro, ¿no es cierto? La compresión de la uretra, no puede orinar o orina con dificultad. O la tos, en un paciente que tiene un linfoma de mediastino, que el único síntoma que puede tener es tos, una tos seca, no tiene catarro, y el paciente va a la consulta por eso. Amerita una placa de tórax, una radiografía de tórax, una tomografía de tórax para hacer el diagnóstico, una biopsia obviamente de esa masa ganglionar. Bien. Y como usted decía, los ganglios en realidad, y como también decía la doctora, son nuestras comisarías. Van a responder a cualquier proceso infeccioso. Hay determinadas características que la conocemos los médicos de cuándo un ganglio debe ser biopsiado o no, ¿sí? O sea que las mamás no deben preocuparse tanto, deben recurrir a su médico, las mamás y los papás, sí, a su médico pediatra, y él va a saber en qué momento el ganglio debe ser biopsiado o no, debe sacarse ese ganglio o debe estudiarse ese ganglio. Algunas veces los ganglios no vuelven a su tamaño normal y quedan como calcificados, decimos nosotros. Sí. Pero al no crecer no causan ningún problema, simplemente son el recuerdo de que tuvo un proceso infeccioso. Perfecto. Bien, bueno, nos quedan unos minutitos. Hemos hablado entonces, hemos hablado de las anemias. Está bien claro que hay que saber, para quedarse tranquilo, qué tipo de anemia uno tiene. Hemos hablado de lo que podemos llamar el cáncer de la sangre, que es la leucemia, que vamos desde la leucemia que a veces no requiere tratamiento hasta aquella que es maligna, digamos, que evoluciona muy rápido, aguda, y que prácticamente deteriora muy rápidamente a la persona, al paciente, ¿no? Todo esto que hablamos, haciendo abstracción de lo que sería el tratamiento definitivo en un trasplante de médula, todo lo otro se puede hacer en posadas, digamos, el diagnóstico, el tratamiento. ¿Hasta dónde llegamos hoy? ¿Hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto?, con un paciente en estudiarlo desde el punto de vista hematológico y tratarlo desde el punto de vista hematológico?
Bueno, en los últimos 15, 18 años hemos avanzado mucho en la provincia. La verdad que creo que la salud en la provincia está muy bien posicionada a nivel nacional. Los diagnósticos se hacen aquí, los tratamientos se hacen aquí casi todos, excepto algunos tipos de trasplante no los podemos hacer, otros sí ya se están haciendo en la provincia. Así que creo que los centros de salud están muy bien equipados para hacer diagnóstico, seguimiento, tratamiento y seguimiento de estas patologías. Perfecto. Bueno, creo que hemos hablado un poco de un pantallazo así, ¿no es cierto?, sobre las anemias y sobre las otras patologías o enfermedades de la sangre. Y yo quería dedicar estos minutitos que nos quedan a responder algunos mensajes que ustedes nos han enviado. Algunos podrán tener, como yo siempre digo, relación con el tema de hoy. A veces aparecen, no se hagan problema, vamos a buscar vamos a buscarle la salida. Bueno, vamos a agregar una última, si llegamos, bien. Así que yo les voy a leer las preguntas que nos van mandando y después ustedes nos dirán, bueno, empezamos bien. Felicitaciones a los 3 súper profesionales, Manolo, Aide y Elisa, todos unos genios. Familia Aquino. Ustedes sabrán quién será la familia Aquino. Sí lo conocemos, sí lo conocemos. Doctor, referente a la hemofilia, los mensajes salen así como los manda la gente, ¿no es cierto? Entonces, acá está hemofilia así, aclaremos que con H, pero no importa, hemofilia, el término lo entendemos todo, es un tema complicado. Dos comentarios sobre el tema para... En realidad es una patología bastante difícil. Hay 2 tipos de hemofilia, una congénita y una adquirida. Creo que se refiere probablemente a la congénita, que es la que aparece en los niñitos. El diagnóstico se hace en la primera infancia. En realidad la mamá es una portadora, es hija generalmente de un hemofílico. Algunas veces hay mutaciones de novo, o sea que aparece en ese bebé, pero en general hay antecedentes familiares, ¿sí? Es un trastorno de la sangre donde no coagula la sangre. Bueno, hay toda una familia de Zares que terminó justamente el linaje, claro, que terminó su linaje porque padecía el hijo varón de esta patología. La mamá era portadora y el hijo varón la padecía. No fue la causa de muerte del chico, creo que fue otra, pero bueno, padecía esta enfermedad. La transmitían las mamás, pero la padecían los varones, los hijos varones. Exactamente, es una enfermedad que la transmite la madre, está relacionada al X, pero la padece el hijo varón que hereda ese X patológico, ¿sí? Bien. El chico que no puede golpearse, que si se golpea un mínimo traumatismo sangra y se hacen grandes hematomas y hasta puede dejar de problemas en la coagulación de la sangre. Son problemas de coagulación de la sangre que se corrigen con un factor, que es el factor 8 o el factor 9. Hay dos factores de la coagulación que pueden estar deficitarios. Uno es la hemofilia A, la otra es la hemofilia B. Entonces es importante que los médicos sí conozcamos qué tipo de hemofilia padece el niño, porque se va a corregir el niño o el adulto. Sí. Antes, en realidad, traían muchas secuelas porque los chicos no podían recibir el tratamiento correcto que era el factor, entonces requerían crioprecipitados o plasma, pero hoy por hoy con el factor tienen una bastante buena calidad de vida, no tienen tanta patología crónica secundaria porque pequeños malos movimientos pueden producir sangrados articulares, entonces tenían malformaciones o deformaciones en las articulaciones, un pinchazo era un motivo para no dejar de sangrar nunca, ni hablar de sacarse una muela o de operarse, ¿no? Seguro. Pero bueno, hoy es una patología tratable. Tratable, perfecto. Bueno, excelentes profesionales las doctoras Bernard y Stenberg. Ambas son las médicas de mi hermano Gastón. Gracias por... Gastón, si no me equivoco, si es el Gastón que yo estoy pensando, Gastón, bueno, tiene una enfermedad complicada, y bueno, Gastón nació conmigo. Yo lo recibí cuando nació, fue mi paciente hasta que, bueno, hasta los 15, 16 años, lo veía muy seguido porque tenía un problemita que yo debía controlarlo, y bueno, me enteré hace poco que debutó, ¿no es cierto?, que se internó él se internó por una neumonía. Se internó en el sanatorio, me acuerdo porque fui a visitarlo, hablé con los padres, se había internado por una neumonía y al final ahí comenzó, esa era la punta del iceberg de una enfermedad un poquito más complicada, ¿no es cierto? Sí. Bien, pero bueno, Gastón va a andar bien, tiene que andar bien, así que sigamos. Si tenemos más preguntas, si no las leo acá.
A ver, sí, acá está. Hola, doctor Manolo. Mi mano se me duerme casi de seguido y tengo muchas ganas de dormir. ¿Es estrés o es anemia? No puedo desayunar, no me acostumbro, no, me cuido en la comida, como todo hervido. Bueno, ¿qué será que tengo? Tiene hormigueos en las manos, tiene mucho sueño y quiere saber si puede ser estrés o si puede ser anemia. A ver, qué lío, ¿no? Y tendríamos que hacer algún tipo de análisis. Algún tipo de análisis. Lo primero es que haga una consulta y ya podemos avanzar. Pero bueno, son síntomas que se presentan muy a menudo en las dos cosas, ¿no es cierto? Tanto y como la caída del pelo y otros síntomas, ¿no? Bueno, así que a consultar Esta ya se la hice en el intervalo. Yo la quise poner porque hay gente que así como se habla del tema del poroto, de las legumbres y todo eso, y bueno, todos sabemos que en Misiones al menos, o en todo el litoral, las abuelas al tercer o cuarto mes al bebé le dan jugo de poroto, ¿no? Sí. Yo digo, bueno, y después vienen y me preguntaban si podía comer, empezar a comer. Si toleró el jugo de poroto, podemos comenzar con una papilla de zapallo tranquilamente, ¿no es cierto? ¿El vino tinto aumenta o merma la anemia? Esa es mi pregunta. ¿Tiene alguna relación o no? No, en realidad el vino lo que aporta son calorías con el alcohol. Sí. Pero nutrientes en sí no nos aportaría. Que tome, pero si toma, que tome poquito. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Tomar mate muy pronto, antes o después de las comidas, puede producir la anemia? En realidad lo que está preguntando es si el mate interfiere con la absorción del hierro. Sí, interfiere, igual que el té. Ajá. ¿Sí? Las infusiones, hay algunas que interfieren con la absorción de hierro. Porque mucha gente, perdón doctora, digamos, toma un té o una infusión antes del almuerzo para comer menos. Sí. ¿No es cierto? Sí, en realidad no sé si es tan útil, pero sí lo hacen. Nosotros recomendamos ingerir té o mate antes de las comidas en pacientes que tienen exceso de hierro. Ajá. Porque nosotros hablamos muchísimo del déficit de hierro, pero hay otra patología, que lo dejaremos para alguna otra oportunidad, que es la sobrecarga de hierro. La sobrecarga de hierro. Entonces justamente son quelantes del hierro, o sea, disminuyen la absorción del hierro y lo disminuyen también a nivel sanguíneo, en definitiva. Bien. Ojo, que también acá hay fórmulas de yerba mate suplementadas con hierro. Deben tener algún proceso y corrigen un poquitito la anemia en todo caso. Bueno, acá yo les voy a leer algunas preguntas que entraron recién directamente, así que están todas relacionadas y por ahí son preguntas muy básicas, digamos, pero que la gente, digamos, como yo les decía, a veces esta sea la única oportunidad que tengan de consultar. Doctor, tengo 44 años, 2 hijos muy sanos. Mi pregunta es, ¿puedo comprar pastillas de hierro para tomar sin hacerme ningún análisis? Porque no tengo dinero para hacerme los análisis acá y en Oberá, los turnos son muy largos en el hospital. Yo me siento muy cansada, pienso que puedo estar anémica. Lo que quiere saber es si puede tomar hierro por su cuenta. No, la respuesta es no. No, la respuesta es no, porque puede tener anemia, la anemia sea por una sobrecarga de hierro y no vamos a hacerle ningún bien. En realidad debe concurrir, creo que hay centros, en Oberá hay centros públicos. Sí. Si bien es cierto que los turnos son alejados, es preferible esperar un poquito un turno. Y hacer un diagnóstico correcto. Hacer un diagnóstico correcto. Perfecto. De hecho, si puedo mandar un chivito, tenemos una hematóloga en Oberá ahora. Sí, por supuesto. Una de nuestras... Es bueno que la gente se entere. Una de nuestras médicas que se formó en el hospital de la escuela con nosotros, que también trabajó en el Sanatorio Guarati con nosotros. En este momento está erradicada en Oberá y comienza su consulta allí. O sea que también tienen no solo médicos clínicos, también tienen ¿El apellido de la doctora? Camila Asson. Camila Asson. Y va a trabajar en Oberá. ¿Está trabajando en Oberá? Perfecto. Bueno. Esto yo creo que esta la voy a contestar yo, porque me imagino que debe ser esto, ¿no? Dice, muy bueno el programa, la pregunta es la siguiente. Mi nena estaba muy mal, devolvía constantemente y tenía dolor abdominal. La llevé al hospital, le hicieron ecografías, en el abdomen tenía ganglios linfáticos aumentados. Pero con el tiempo todo desapareció, se achicaron los ganglios y todo volvió a la normalidad. Una adenitis, seguramente, ¿no es cierto? O sea, se inflamaron los ganglios,
habrán provocado esos signos que hablamos hoy, pero bueno, gracias a Dios esto fue todo benigno. Bueno, doctora, buenas noches. Tengo una hija de 3 años que está constantemente anémica, no aumenta de peso. Hace 1 año que no mueve, que no pasa de los 12 kilos, ya se desparasitó y ya tomó, lo que le decía hoy, tomó un antiparasitario y tomó hierro y vitaminas. Noelia se llama la señora que nos pregunta. Bueno, lo que faltaría preguntarle a Noelia si se hizo algún estudio, ¿no es cierto? Sí, lo que habría que decirle a Noelia en realidad que sí. Si la niña tiene, no solamente no tiene anemia, sino que no recupera el peso, además, debería ser estudiada por su pediatra y ver si no estamos hablando de lo que decía hoy la doctora, un síndrome de malabsorción. Por ahí puede ser una celíaca, no decimos que lo sea, no estamos viendo a la paciente que quede claro, pero que Noelia la lleve y hable con su pediatra e insista en profundizar los estudios de su bebé. Bien, perfecto. Bueno, y la última, para despedirnos, acá va a estar complicado porque dice, buenas noches, mi papá tiene 83 años, tiene ganglios en las axilas y no logramos que quiera ir al médico. Soy Mirta. Y bueno, Mirta, 83 años, a veces uno se pone medio cabeza dura, ¿no? Bueno, vamos a decirle a Mirta que le diga al papá que somos varios hematólogos, que no somos tan malos, que en realidad tratamos bastante bien a los adultos mayores, que él no es un viejito, que es un adulto mayor, y que lo esperamos en la consulta. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, y una última que, digamos, no tiene que ver con el tema de hoy. Nos pedían que hablemos un poco de la glucemia, seguramente lo vamos a hablar porque la diabetes siempre es un tema que pasa por nuestro programa y todos los años se va renovando. Así que bueno, nos pasamos 7 minutos, ¿vieron que no alcanzó? Le robamos 7 minutos a los que están esperando la novela. Así que vamos a salir corriendo acá. Huyamos. Doctora, les quiero agradecer infinitamente. Bueno, sé que están haciendo un trabajo importantísimo tanto en el hospital como en el sanatorio, que la especialidad de ustedes no es fácil, que no son muchas y que tienen mucho trabajo y que bueno, que también tienen que soportar por ahí una pesada carga, que es esa carga que trae la familia, a la cual se le diagnostica una enfermedad. Como usted decía, cuando la palabra leucemia ya asusta, me imagino todo lo que viene después. Pero también es bueno saber que hay distintos tipos y que nos digan que está con leucemia no quiere decir que se ha terminado todo, al contrario, que se abre un abanico importante, ¿no? Que hay tratamiento. 2 recomendaciones para decirle a la gente, bueno, en qué casos consultar directamente al hematólogo o estar en estado de alerta, digamos, ya no para saber si estamos anémicos o no, sino para decir, bueno, no estaremos en presencia de una enfermedad de la sangre importante. Habíamos dicho el sangrado de encías, empiezo yo y ahí me quedo. Sangrado de encías. Las infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes. Las anemias que no se corrigen fácilmente o si se asocian las tres cosas. O pacientes que tienen ganglios y los ganglios siguen aumentando de tamaño. Esos serían los motivos de consulta. En realidad es preferible que siempre vayan a su médico clínico y que este sea el que nos derive al paciente. Perfecto. Porque hay cosas que nosotros no tratamos y si bien un ganglio puede ser un linfoma, como le explicaba la doctora, un ganglio puede ser una tuberculosis, un ganglio puede ser un hongo. Ajá. Entonces siempre primero con su médico clínico y él va a definir si es para el hematólogo o si debe hacer algún otro estudio. Perfecto. Así que... Bueno, les agradezco muchísimo, doctora Bernard, doctora Stenberg, muy amables por venir hoy, un feriado, acá a compartir un rato con nosotros, pero como vieron, la gente se interesa, pregunta, quiere saber, el señor va a tener que ir al médico, al abuelo va a haber que llevarlo al médico, va a tener que ir, así que bueno, les agradezco muchísimo, recuerden que este programa lo pueden ver de nuevo el sábado a las 12:30 del mediodía, y nosotros nos vemos el martes que viene con un tema de interés, con recomendaciones, con sugerencias por la salud, por el bienestar de nuestros niños, adolescentes, adultos y también de nuestros adultos mayores. Muchas gracias como siempre y que tengan una muy buena semana.